Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, continuando con la materia, en este caso vamos a ver lo que sería el primer principio de la termodinámica en el capítulo número 3 del libro que yo ya les he pasado, el libro de Benassi, y vamos a seguir con la misma modalidad que estábamos haciendo en el capítulo número 2, que es una lectura por parte mía, pero una lectura explicativa para que a ustedes que van siguiendo la lectura también al mismo tiempo, o cuando hagan la lectura del libro, les sea más fácil entender lo del libro, para que después cuando tengan que hacer los problemas, yo les voy a ir explicando los problemas del libro, así ustedes puedan después resolver el trabajo práctico. Vamos a compartir ahora el libro y vamos a dar comienzo a la lectura. Estamos acá en la parte donde dice primer principio, capítulo 3. Los principios de la termodinámica. La termodinámica está basada en la observación experimental de los fenómenos referentes a la energía calorífica y su transformación en trabajo externo o mecánico. Fíjense las palabras que vamos utilizando, las palabras técnicas que va diciendo el libro, y es referencia siempre a las cosas que ya vamos viendo. Ya habíamos visto lo que era temperatura, lo que era calor, lo que era trabajo, lo que es el trabajo externo, lo que es la energía interna. De tales observaciones se han enunciado cuatro principios. Los principios de la termodinámica, entonces van a ser cuatro. De tales observaciones se han enunciado cuatro principios que por concluir proposiciones más evidentes se explican, pero no se demuestran tales principios, son el principio cero. Es, o sea, lo nombraron principio cero porque primero se puso el principio número uno. Se puso el principio número uno y después, para poder entender bien el principio número uno y el principio número dos, el segundo principio, tuvieron que enunciar sí o sí un principio predecesor de todo esto y lo llamaron el principio cero. Entonces nos dice principio cero, designado así porque fue enunciado con posterioridad al primer principio, pero que en el estudio de la termodinámica es necesariamente anterior. Se lo enuncia así: dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. El equilibrio térmico se alcanza cuando dos sistemas al que se ponen en contacto a través de una pared diaterma. Diaterma quiere decir que es totalmente conductora, pongámosle que sea separadas por una lámina de aluminio, por ejemplo, dos sistemas. Entonces conduce el calor, en cuyo caso tendrán la misma temperatura. Es decir, si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico y uno de ellos, por ejemplo el A, se pone en contacto aislado con un tercero C, y se observa que ni las propiedades del sistema A ni las propiedades del sistema C cambian, significa que también los sistemas A y C están en equilibrio. Si ahora el sistema B se lo pone en contacto con el sistema C, se observa que ninguna de las propiedades cambia y en consecuencia el sistema C está en equilibrio térmico con el sistema B. Este equilibrio térmico se pone de manifiesto que por los dos sistemas tienen la misma temperatura, ya que de no ser así, el calor fluiría del sistema más caliente al más frío. Y las propiedades de los sistemas deberían cambiar, es decir, los dos sistemas en equilibrio están a la misma temperatura. Ahora vemos lo que nos dice el primer principio. El primer principio, denominado también principio de la equivalencia es la equivalencia entre el trabajo y el calor que fue descubierto en 1977 por el norteamericano Benjamin Thompson, que llegó a ser conde y bla, 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 bla. El primer principio, denominado también el principio de la equivalencia, y que establece una relación en carácter cuantitativo entre el calor y el trabajo mecánico. O sea, relaciona Q con W, calor
y trabajo. El segundo principio establece una relación cualitativa entre el calor y el trabajo mecánico. Fíjense la diferencia con el primer principio. El primero era una relación de equivalencia y el segundo principio una relación cualitativa, resultando más fácil convertir el trabajo mecánico en calor que a la inversa, o sea, de transformar el calor en trabajo mecánico. Y el tercer principio relativo a la función de entropía, cuyo estudio se hará más adelante. Este principio establece que la entropía de una sustancia tiende a cero a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. La entropía tiene mucho que ver con lo que es la energía interna. Eh, por eso se reduce esa energía interna cuando se enfría la sustancia o el gas, en el caso de la termodinámica, casi llegando al cero absoluto, que sería el cero Kelvin. El primer principio aplicado a ciclos. ¿Se acuerdan lo que era el ciclo termodinámico? El ciclo termodinámico era cuando, por ejemplo, un sistema realizaba una serie de transformaciones termodinámicas llegando a su punto original. Si nos imaginamos en un diagrama de presión-volumen, un diagrama PV, vemos que el ciclo era la unión de los estados 1, 2, 3, 4 y volvía al 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 1. Realizaba un ciclo, si no eran transformaciones abiertas. El primer principio de la termodinámica se enuncia de la siguiente manera. El calor puede ser transformado en trabajo o viceversa y existe una relación constante entre la cantidad de calor invertida o desaparecida y el trabajo producido. Este principio es una consecuencia del principio de conservación de la energía, aplicado a procesos que se realizan con intercambio de calor. Aplicando el primer principio a un sistema cerrado, es decir, cuando la masa permanece constante, volvamos a imaginarnos la figurita del pistón, del cilindro, ¿no es cierto?, con un sistema cerrado, donde no hay intercambio de masa, que solo intercambia calor y trabajo con el medio exterior mientras recorre un ciclo. Se observa entonces que si el sistema recibió trabajo, suministró calor. ¿Cuándo recibe trabajo? Cuando, por ejemplo, se empuja el pistón hacia abajo. Ahí se recibe trabajo. Entonces, suministró calor. Si el sistema recibió calor, suministró trabajo. Es cuando calentamos el gas, ¿no es cierto? El pistón se mueve hacia arriba, entonces entrega trabajo. Y que existe una relación constante entre las energías térmicas y mecánicas intercambiadas. Es decir, si al recorrer un ciclo el sistema vuelve a su estado inicial, la cantidad de energía que posee retorna a su valor inicial. Pues si esta resultara distinta, el estado final del sistema sería diferente al del inicial. En consecuencia, en una transformación cíclica de la energía que ingresa al sistema, resulta ser la energía que sale del mismo. Volvemos a repetir esta última parte. En consecuencia, en una transformación cíclica, la energía que ingresa al sistema resulta ser igual a la energía que sale del mismo. Como la masa del sistema se mantiene constante, porque es un sistema cerrado, las únicas clases de energía que atraviesan sus límites son el calor y el trabajo. Por lo tanto, vamos a ver acá que la cantidad de calor inicial más el trabajo inicial es igual a la cantidad de calor final más el trabajo final. ¿Sí? Ahí tenemos la cantidad de calor que ingresa, Q1, Q2 sería la cantidad de calor que sale. O mejor dicho, acá es Q sub I y Q sub S. Cantidad de calor que ingresa, cantidad de calor que sale. W que ingresa, la cantidad de calor que ingresa, y W sub S, que es la cantidad de calor que sale del sistema. O también se la puede enunciar de la siguiente manera. QI menos QS igual a WS menos WI, donde resulta que la sumatoria de las
cantidad de calor es igual a la sumatoria de el trabajo. Cuando se habla de sumatoria, se habla de signo más y signo menos, ¿no? No es únicamente que se suman. Es decir, el calor y el trabajo son mutuamente convertibles. En la experiencia de Joule, ver el punto 5 del capítulo 1 me dice así, o sea, ustedes lo van a tener que buscar en el libro, qué es lo que decía Joule, cuál era el experimento que hizo Joule. El sistema de calorímetro agua recibe un trabajo mecánico producido por el descenso de las pesas. ¿Se acuerdan que era un aparatito donde él hacía subir y bajar unas pesas que movían unas paletitas dentro de un tanquecito con agua? ¿Mm? Dicho sistema recorre un ciclo cuando el calorímetro con sus elementos vuelve a su estado inicial que tenía al comenzar la experiencia. Para ello, el sistema, o sea, el agua, entrega al medio exterior calor almacenado por la transformación del trabajo mecánico en el rozamiento con las paletas. Es decir, el sistema, el agua, recibió trabajo y entregó calor. La relación constante entre el trabajo que recibe el sistema y el calor que entrega al medio exterior surge de la medición de esas dos energías y, según las últimas experiencias, sería Joule es igual a trabajo sobre cantidad de calor y es igual aproximadamente a 427 kilogramos metros sobre kilocaloría. Es la primera fórmula del capítulo 3. Este coeficiente ha sido denominado equivalente mecánico del calor y su inversa, que es el equivalente térmico del trabajo, sería A, es igual a la inversa, o sea, 1 sobre Joule, 1 sobre J, y es aproximadamente igual a 0,00234 kilocalorías sobre kilogramo metro. Fíjense que hasta las unidades cambian, porque esto después van a buscar ustedes la forma más conveniente para resolver los problemas de acuerdo al análisis dimensional que ustedes hagan con estas unidades. Entonces se denomina eso al equivalente térmico del trabajo. Cuando un sistema termodinámico recorre un ciclo, fíjense acá, recibiendo una cantidad de calor Q, acá, un ciclo vamos de 1 a 2 y de 2 volvemos a 1. Hacemos una transformación A de 1 a 2 y volvemos con una transformación B de 2 a 1. Recibiendo una cantidad de calor Q del medio exterior, de acuerdo al primer principio, debería suministrar un trabajo W, ya que siendo el estado final igual al estado inicial del sistema, no puede haber mantenido o guardado ninguna de las energías adicionales. Este exige que las Q, o sea, las calorías recibidas, sean equivalentes a la cantidad de kilográmetro del trabajo producido por el sistema. Por lo tanto, la cantidad de calor Q sería el equivalente térmico del trabajo por el trabajo. En donde se obtiene que la cantidad de calor menos A por W es igual a 0. En cambio, si el sistema retiene energía, quiere decir que que devuelve menos de la que recibe y viceversa. Si entrega más energía que la que recibe, pierde energía. En ambos casos, el estado final del sistema difiere del estado inicial. Esta energía que almacena el sistema o que pierde el sistema se denomina energía interna. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué es lo que es la energía interna. ¿De qué nos está hablando cuando habla de energía interna? Como la materia está constituida por moléculas que se están moviendo continuamente, posee una energía cinética interna, originada por el movimiento de traslación de las moléculas, por el movimiento de rotación de las mismas y por la vibración de los átomos dentro de las moléculas.
y una energía potencial interna resultante de las fuerzas de atracción de las moléculas. La suma de estas energías constituye la energía interna, o sea, de todas esas energías que antes habíamos mencionado, o sea, la energía cinética interna y la energía potencial interna. Esa suma, ¿no es cierto? La suma de estas energías constituye energía interna de un cuerpo o sustancia o sistema. Significa que la energía almacenada en virtud de la actividad y configuración de las moléculas y de las vibraciones dentro de ellas. La cantidad absoluta de energía interna no se puede determinar, pero eso no interesa, ya que lo que se requiere en todos casos es la variación de energía interna que experimenta un sistema. Es decir, solo se requiere saber que para un determinado estado de un sistema existe una determinada energía interna y que al variar su temperatura, varía también su energía interna. La energía interna, al igual que la energía potencial y que la energía cinética, es una propiedad extensiva, puesto que depende de la masa del sistema, o sea, cuanto mayor masa tenga, ¿no es cierto?, tiene mayor energía potencial, mayor energía interna. ¿Mm? Por convención de orden internacional, la energía interna de una masa determinada se la designa, con la letra U mayúscula y con U minúscula la energía interna por unidad de masa. Ojo al piojo con estas dos cosas. Una cosa es energía interna, U mayúscula, y U minúscula es la energía interna por unidad de masa. En consecuencia, tenemos que la energía interna 1 menos la energía interna 2 es igual a una diferencia de energía interna o delta de U. Es la diferencia de energía interna observada cuando un sistema pasa de un estado 1 al estado 2. Y un diferencial, que no es lo mismo un delta que un diferencial, será una diferencia infinitesimal de la energía interna. ¿Mm? Bueno, hasta aquí vemos la primera parte porque si no se hace extenso el video.